Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las bendiciones ricas del eterno Dios les acompañen por donde quiera que usted se encuentre. Y una de las alegrías más grandes que tenemos es poder compartir los principios de la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado para este tiempo. Y es una gran bendición que usted hoy nos acompañe. Pero la bendición más grande es que Dios desea comunicar sus designios, sus consejos para todos aquellos que desean ser parte de ese gran reino, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada uno de ustedes reciban la más cordial bienvenida para nuestro tema de hoy, un tema realmente muy emocionante, muy impactante, la historia de la educación. Ese es nuestro tema, la educación. Y en este caso vamos a estudiar a través del pastor, ya lo conocen, Francisco Bravo, vamos a estudiar la historia de la educación desde los rabinos hasta los jesuitas. Y estamos hablando justamente que es un buen tiempo de meditación y de estudio. Vamos a orar porque es un tema muy impactante, muy significativo para nuestras vidas, de la comprensión de estos principios, de la verdadera educación. Va a depender mucho, mis hermanos, decisiones muy serias. Para eso yo quiero orar, pastor. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre bendito y Dios nuestro, con gran gozo, con gran alegría hemos venido hoy. Sabemos del tiempo solemne que estamos viviendo, pero también reconocemos el gran compromiso, Señor, que tú nos has entregado hoy, de ser atalayas, de ser luz para las naciones. Por eso hoy, oh Dios, yo encomiendo la vida del pastor Bravo. Que, Señor, tú puedas hablar a través de él, que sean tus consejos, que al abrir la santa palabra, que al abrir, oh Dios, la exposición de tus consejos, Señor, seas tú hablando a través del siervo. Señor, sabemos que esta temática, que este seminario es un seminario tan importante, impactante. De aquí, oh Dios, puede cambiar la vida de tantos miles. Por eso, Señor, en tu nombre yo lo encomiendo en tus manos. Guárdalo, cuídalo, oh Dios, y protégele de toda saeta maligna. En Cristo Jesús, nuestro eterno y Dios Salvador, lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, ¿listos para el consejo? Feliz sábado, hermanos. De nuevo, nos encontramos de nuevo aquí a la tercera conferencia. Ya miramos ahí en la pantalla el título que se llama La educación, la historia de la educación desde los rabinos hasta los jesuitas. El tema de ayer es un tema también muy significativo y también tenemos que haber meditado, ¿verdad?, en lo que estudiamos ayer, porque recordemos que ahí, a partir de ahí comenzamos a rastrear la historia educativa, que era desde el Edén, lo mirábamos ayer, hasta Israel. Y vamos a darle continuidad a esa historia hoy y vamos a tocar este tema que, como decía el pastor, es de mucha importancia, mucha relevancia para los momentos solemnes que estamos viviendo el tiempo de hoy. Y sabemos nosotros que este tiempo es un tiempo de preparación que tenemos nosotros, a cómo el pueblo de Israel hubo un periodo antes que viniera Jesús que tenía que haber sido un tiempo de preparación, pero los israelitas fueron guiados por Satanás
en este periodo que vamos a hablar, a la última rebelión y a su rechazo como iglesia de Dios. Y yo me refiero a ese tiempo como el tiempo que se conoce como el periodo intertestamentario, que fue un periodo, una era que entró una era de mucha tiniebla, ¿verdad? Y durante esos 4 siglos que hay entre el último profeta, que fue Malaquías, y Juan el Bautista, ¿verdad? El segundo Elías, Satanás aprovechó incursionar en la iglesia su falsa educación. Eso es importante que nosotros lo miremos, porque a partir de aquí en adelante, Satanás prácticamente tomó el control de la educación, a excepción, ¿verdad?, que siempre Dios ha tenido un remanente siempre, ¿verdad? Entonces queremos ver que este periodo fue muy importante porque también no hubo, digamos por así decirlo, presencia profética, no hubo iluminación profética, no hubo profecía durante este periodo, ¿verdad? Y por eso el diablo, no hubo revelación divina, a través de inspiración, el diablo aprovechó. Vamos a irnos a la sagrada palabra de Dios y todos conocemos como adventistas, estudiantes de la profecía de Daniel 8, ¿verdad? Que trata, ¿verdad?, en principio del carnero y del macho cabrillo, ¿verdad? Y en el versículo 20 y 21, prácticamente ahí se identifica esos términos que utiliza Dios en esa profecía a través de esa simbología a través de 2 animales, y da el significado de lo que representan esos animales, y sabemos por la profecía, ¿verdad?, que una bestia es un poder, una bestia, ¿verdad? Entonces ahí lo representa el versículo 20 y 21 de Daniel 8, dice que los 2 cuernos representan a los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrillo es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. Todos que hemos estudiado esa profecía, aquí identifica a Alejandro Magno, ¿verdad?, como el primer rey de los griegos. Siguiendo el versículo 8 del mismo capítulo, dice la palabra de Dios, y el macho cabrillo se engrandeció, dice, sobremanera. Otra versión dice, en gran manera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos. Ya sabemos, ¿verdad?, también identificando estos 4 cuernos, y se identifican como los 4 generales que formaron reinos, ¿verdad? Dice la profecía, y la historia también lo comprueba. Dice que estos eran los Ptolomeos, los Seleucos, los de Lisímaco y Casandro, y que al final estos 4 quedaron 2, ¿verdad?, peleando el territorio, peleando el imperio. Fueron los Seleucidas y los Ptolomeos, al final, ¿verdad? Y tenemos que recordar algo importante del imperio griego. El imperio griego dependió, esto es importante, de los maestros de la sabiduría, los grandes filósofos como fueron Aristóteles principalmente, Sócrates y Platón. Estos pusieron los cimientos de la cultura occidental. Es importante esto. La inmensa mayoría de los grandes hombres filósofos, según la filosofía griega, ellos fueron a estudiar, ¿verdad? La historia dice a Alejandría. Ahí fue donde ellos aprendieron esa filosofía pagana más desarrollada, y ellos todavía le dieron un desarrollo mucho mayor. Y uno de los que fue, tal vez muchos recuerdan a Pitágoras, algunos que han estudiado, ¿verdad?, ciencias, en matemática, física, ahí se habla mucho de Pitágoras. Es incluso el famoso teorema de Pitágoras que se estudia en trigonometría, ¿verdad?, para los que han estudiado esa área. Ese Pitágoras, que es un gran filósofo, fue enviado a Alejandría también.
y allí él adquirió mucha sabiduría según el razonamiento humano. Es importante, aquí está esta fuentes históricas. Recordemos que ayer dije yo que la inmensa mayoría de las fuentes históricas iban a ser sacadas del libro Fuentes Puras, Cisternas de Agua, Cisternas Rotas, que fue escrito por Alejandro Sutherland, un gran educador adventista que vivió en el tiempo de Elena White, y cuando escribió este libro en 1915 la profeta estaba viva. Eso es muy importante, no lo refutó ese libro. Es importante ver que los imperios previos a los griegos, que fueron los medo-persas y el imperio babilónico, ellos trataron de imponer por la fuerza a las naciones que sometían su cultura y su religión. Esto es importante, partamos de ahí. Miremos un detalle interesante. Todos hemos leído el capítulo 3 del libro de Daniel, la inmensa mayoría de los adventistas, ¿verdad? Y para los que no conocen, lo que ocurrió ahí fue, recordemos que el rey Nabucodonosor mandó a erigir una estatua para que fuera adorada, y el que no adorara esa estatua pues iba a ser sometido a un castigo con la muerte. Ya sabemos que era el horno. Y entonces el horno de fuego, que ahí pasaron la prueba aquellos jóvenes hebreos, ¿verdad?, que fueron fieles, se mantuvieron fieles y firmes, y ellos pasaron esa prueba del horno. Entonces lo que queremos decir aquí es de que siempre, miremos Daniel en el caso del foso de los leones, también fue por supuestamente violar una ley humana, una ley de los reyes, en ese caso el rey medo y persa. Lo que queremos ver es esto, que el imperio griego fue más inteligente que los otros imperios anteriores a él. Ya los imperios griegos no utilizó la fuerza, el poderío militar, la presión para someter a los otros pueblos, es decir, meterle la religión y su cultura. No utilizó la fuerza, fue más inteligente. Dice que esta filosofía helénica, la economía, el estilo de vida, el mismo idioma griego y las artes penetraron muy profundo, ¿verdad? Porque Alejandro Magno dice que fue el primer emperador en mirar la cultura nacional y la religión separada de los militares. Y dice este escrito histórico, al popularizar su cultura y su educación, ellos se integraron dentro de otra cultura. ¿Cuál es el propósito de los griegos? Inteligentemente, su cultura, introducirla, meterla, pero no a presión, no a la fuerza, a otras culturas, integrarla. Y la misma religión, integrarla a otra cultura a través de sutilezas filosóficas, ¿verdad? Y dice el escrito que esa estrategia fue muy efectiva, no por crear un imperio controlado por el poder militar, sino por crear un imperio cultural basado en ideas y una línea de pensamiento que influenciaría, dice, a las naciones a través del tiempo, y eso es lo que ocurrió, y todavía estamos bajo ese problema hoy en la actualidad. Vamos a avanzar. Hablábamos de los 4 generales, ¿verdad?, que se dividió el imperio, pero dice que la división de los Ptolomeos, que era la parte sur, esta fue la que tuvo mayor influencia, dice, sobre los judíos durante esos 400 años. Fue la que tuvo mayor influencia, ¿verdad? La dinastía tolemaica, como se le conoce. Y durante esos 400 años, dice, justo antes de que Cristo viniera a esta tierra, entonces ellos introdujeron, involucraron, integraron la cultura, integraron su filosofía, integraron sus pensamientos, ideología a los otros pueblos que ellos sometían. ¿Y saben cómo lo hacían? Dice el escrito histórico, ellos invitaban a los líderes a participar en por lo menos ciertos aspectos de su gobierno. Los involucraban, eran de otros pueblos, los llevaban a las ciudades, ahí les daban cargos públicos,
cargos políticos, integrados a la sociedad, y de manera que llegaba el momento de que ellos prácticamente influenciaban a esas naciones. Y por eso la ideología, la filosofía, la cultura griega se extendió por todo el mundo habitado en ese tiempo. Eso es importante. Pero dice que en ningún lugar, dice el escrito histórico, fue tan efectivo como en Israel. Eso es importante. En ningún lugar fue tan efectivo ellos como en los israelitas. Quiere decir que los griegos influenciaron a los israelitas grandemente. Dice grandemente. Dice que los griegos paganos fueron muy amigables con los judíos. Alejandro y Ptolomeo I, que fue el que le siguió, ¿verdad?, de la dinastía de los Ptolomeos, les ofrecieron los mismos derechos, miren bien este detalle importante, los mismos beneficios y protecciones que a los otros ciudadanos. En otras palabras, él los consideraba, le daban todos los derechos, beneficios al ciudadano extranjero para ellos y los involucraban dentro del gobierno, su política, su educación, y ellos prácticamente influenciaban a esos pueblos, pero principalmente fueron a los judíos que cayeron en la trampa. Y vamos a ver algunos detalles cómo los judíos fueron absorbiendo durante ese proceso de 400 años antes de que viniera Jesús, cómo fueron absorbiendo todas esas ideas, esas filosofías paganas e incluso hasta los deportes mismos. Vamos a verlo. La juventud judía fue invitada a las escuelas de Alejandría y luego, ya graduada, ¿a dónde se graduaba la juventud judía? En Alejandría. Qué interesante esto, hermano. ¿Regresaba a dónde? A Israel para enseñar en las escuelas judías. ¿Sabían ustedes que las escuelas rabínicas tuvieron su origen por la influencia filosófica pagana? El rabinismo es la mezcla de la religión cristiana y pagana, es una mezcla, ¿verdad? Ahí hubo una mezcla. El judío estaba entusiasmado, digamos bien, con el estilo de vida griego y el materialismo que le ofrecían los griegos. Mientras tanto, el intelectualismo griego se deslizó dentro de Palestina, dice este escrito. Quiere decir que estaba causando un desastre grande y Cristo venía. Esa era la preparación que estaban teniendo antes que viniera Jesús. ¿Se estaba preparando verdaderamente este pueblo? No. Prácticamente ellos ahí tomaron un camino contrario al camino que Dios había establecido a través del sistema de la verdadera educación. Y dice algo más importante. Los sacerdotes, oiga bien, los sacerdotes judíos se habían hecho inmensamente ricos de las ofrendas del pueblo y se habían vuelto corruptos. De manera que cuando vino Jesús, ¿cómo eran los sacerdotes cuando vino Jesús? Corruptos. ¿De dónde vino esa corrupción? A partir de estos siglos antes de que viniera Jesús. Su principal propósito, ¿cuál era? Dice, parecía ser el de ganar dinero. Recordemos en el templo qué es lo que pasaba, aquel negocio fuerte que había, ¿verdad? Recordemos eso, que Jesús tuvo que condenar, ¿verdad?, esa actitud de parte de ellos. Otro escrito, los judíos imitaron a los griegos en todo. Qué interesante. ¿Desde dónde? Desde el comer, beber, hasta las modas y finanzas. Y es más, asustémonos. Permitieron el vino. Está comprobado eso históricamente. El vino, la música, el drama, el teatro y otros espectáculos. Miren cómo se estaba preparando el pueblo de Dios. Esta es una lección para nosotros hoy. ¿Sabían ustedes esto? Que esta es una lección para el pueblo de Dios. Para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y tiene el testimonio de Jesucristo que nos identifica, dice, como el pueblo verdadero, como el pueblo remanente que tiene que predicar las verdades en este tiempo final. Pero podemos estar cayendo en esa trampa del mundanalismo, ahora es el mundanalismo. Seguimos adelante con la historia.
Las modas griegas llegaron a ser costumbre en Judea. Recordemos que el mundo, muchos nuestros, sin condenar a nadie, hermano, aquí estamos hablando de manera general, ¿verdad? De manera general, sin dar una condenación a determinado grupo, a determinada iglesia. Aquí estamos hablando de manera general. Y dice aquí el escrito de que las modas griegas llegaban a ser costumbre en Judea, el mundo, pues, el paganismo. Hoy podemos nosotros también, como cristianos que estamos esperando la segunda venida, como pueblo de Dios, podemos también estar involucrados con ideas del mundo, con ideas de las modas. Y si las modas prevalecen dentro del pueblo de Dios, caímos en la trampa igual que los judíos en esa era de tinieblas. Algunos judíos importantes, familiarizados con la corte tolemaica, presenciaron, dice, e incluso participaron en las perversas orgías relacionadas con los numerosos festivales griegos. Oigamos bien, fueron participantes. Estos líderes judíos descaradamente, dice, las introdujeron en Jerusalén, incluso el vino durante esos siglos, mujeres bailarinas y la música pagana a la iglesia de Dios. ¿Verdad? Qué interesante esto. Vamos a los deportes. Los deportes, la educación griega, todos conocemos, ¿verdad? Las olimpiadas, los deportes, ¿de dónde vienen? Pero aquí este escrito de este historiador es un escrito que tiene mucha credibilidad. La educación griega puso un gran énfasis sobre los deportes. Los judíos incorporaron juegos, carreras, sesiones de lucha y concursos de todo tipo en las escuelas judías. Oiga bien, en las escuelas judías vino el deporte. Y en las escuelas nuestras tiene que haber deporte. ¿Ah? No tiene que haber deporte. ¿Y cuál es la forma de ejercitar la mente, de ejercitar todo nuestro ser? A través del ejercicio de la agricultura, a través de los trabajos manuales, ¿verdad? Dios dejó su método, Dios dejó su forma, Dios dejó la manera como nosotros debemos adiestrar nuestro cuerpo, debemos desarrollar nuestras facultades, el principio de la verdadera educación. Y dice algo más, a pesar de que la ley judía severamente se oponía a estas invocaciones, claro, se oponía, pero ellos la violentaron. Y se oponen. Uno de los sumos sacerdotes, aquí esto es importante, este relato histórico. Uno de los sumos sacerdotes llamado Jasón introdujo los Juegos Olímpicos en Judea y construyó un gimnasio que quedaba a la orilla del templo. Eso ocurrió, hermano. Busquen, rastreen esta parte histórica que es interesante, investiguen más y se van a dar cuenta que todo eso ocurrió durante ese tiempo. La juventud judía dice que asistía a los estadios, a los santuarios olímpicos, y maestros de los deportes griegos fueron contratados para enseñar esos deportes al pueblo judío. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Y los sacerdotes descuidaron los deberes del templo. Vamos a ver qué ocurría con la palabra de Dios en ese tiempo. A medida que avanzaba el tiempo, dice, la palabra de Dios se estudiaba menos. Mientras que el currículum educativo se movía hacia el intelectualismo y el racionalismo, filosofía pagana estaba opacando la religión, estaba opacando la Biblia. Qué interesante eso, hermano. El rabino, dice que el hombre fue exaltado años tras años, fue exaltado. Recordemos los rabinos cómo eran exaltados. Y dice que el rabino graduado era alabado y el no educado era despreciado. Nosotros lo sabemos en los días de Jesús, si estudiamos la palabra de Dios, ahí, ¿verdad? En los escritos inspirados también, habla mucho de este tiempo, cuando los rabinos, ¿verdad?, eran exaltados como grandes maestros de la ley, como grandes maestros de la religión, y esos hombres, esa exaltación fue la que produjo, ¿verdad?, que ellos verdaderamente
no entendieran que el que había venido, ese era el Mesías verdadero. Prácticamente se les nubló la mente, se les embotó la mente con tanta teoría pagana, con tanta filosofía, con tanto intelectualismo, con tanto racionalismo. Y miremos cómo fueron ellos, ¿verdad? Gradualmente disminuyendo la piedad que había en el pueblo de Dios. Ya la piedad casi estaba extinguida. Lo que estaba por encima de la piedad era el intelectualismo. Y miremos esto, en Judea aumentó la ceremonia. Recordemos los fariseos, cómo recargaron con las tradiciones, ¿verdad? Y dice que disminuyó ¿qué? La piedad. ¿Y a dónde fue puesto el mayor énfasis? Dice, en la tradición. Jesús condenó esa tradición, recordemos. Jesús condenó esa tradición y la Misná y la Gemará o Gemara, se le llama, de distintos, ¿verdad? Dice que esas eran, digamos, un código, la Misná, de tradiciones que ellos escribieron. Y esas tradiciones las condenó Jesús, recordemos. Y existía el otro libro más avanzado, que era el Gemara, que era un comentario sobre ello. Y cada vez, más del tiempo, le agregaban normas y reglas. Dice. Y miren hasta dónde habían llegado. Que un niño de 5 años debía estudiar la Biblia. A los 10 años la Misná, o sea, el código de leyes. Y a los 15 años el comentario de ese código de leyes. O sea, estudiaban poco la Biblia y estudiaban más la tradición. De manera que cuando vino Jesús, lo que prevalecía era la tradición de los hombres. Es importante esto. Estudiaban menos la palabra de Dios y ¿qué le daban más mérito? A los escritos de los hombres. Vamos al siglo segundo de Jesús, más o menos por ahí. En el siglo segundo de Jesús hubo un grupo que reaccionó a todas estas violaciones de los mandatos de Dios, a toda esta degeneración y perversión que estaba entrando, a toda esta apostasía, se le puede llamar, que había entrado en la religión judía. Y dice que ese grupo que reaccionó se le llamó los hasidim, o le llamaban los piadosos, los separatistas. De ahí vienen los fariseos. El origen de los fariseos es de los hasidines. Y dice que hubo un conflicto entre liberales y conservadores. Los conservadores eran los que supuestamente querían preservar los principios de la palabra de Dios. Y los liberales eran los que estaban queriendo adoptar cada vez más la cultura, la religión, parte de la religión hebrea que estaban metiendo y todas las modas, ¿verdad? Todo lo que nosotros vimos anteriormente. Entonces hubo un problema, hubo una guerra abierta entre ellos mismos y se culpaban unos a los otros. Por ejemplo, los liberales acusaron a los conservadores de necedad al querer conservar los hitos y socavar el progreso, la prosperidad y la estabilidad nacional. Le decían los liberales, no, Dios quiere que nosotros prosperemos, dice, materialmente, dice, Dios quiere que prosperemos nosotros. Les decían los otros, no, lo que Dios quiere es piedades, y estaban en ese problema serio, ¿verdad? Pero el pueblo, ¿qué camino adoptó? Camino intermedio. Dice, bueno, no podemos nosotros rechazar esta bendición de Dios a través del materialismo, a través de la buena vida, a través de buen estilo de vida. Pero tampoco, dice, nosotros podemos, la palabra de Dios, dice, la religión, podemos despreciarla totalmente. O sea, querían un poquito paganismo y también religión, una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Algunos incluso llegaron a razonar que como judíos eran objeto de especial afecto de Dios. Estos cambios a la sociedad, respaldados por la fuerza económica, eran en realidad, dicen ellos, bendiciones de Dios y que debían ser aceptados. Cuando estaba en ese problema serio, aprovechó uno de los reyes seleucidas, que es muy conocido en el campo de la profecía, como Antíoco Epifanes,
Y ese Antíoco Epifanes llegó a Jerusalén, pero llegó por la fuerza a querer imponer cultura, a querer imponer la religión, a querer imponer las costumbres y las tradiciones de ellos. Y dice que profanó, hay una historia larga de él, pues, que profanó el templo por cerca de 3 años, prohibió que guardaran el sábado, violó las reglas del templo, sacrificó cerdos, animales impuros y un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, de apostasía que estaba introduciendo ese rey. Pero vino, ¿verdad?, la oposición, ¿verdad?, y se levantó un grupo que fueron los macabeos, y estos macabeos, ¿verdad?, enfrentaron, la historia lo dice, enfrentaron a ese rey o a ese reino, y ellos fueron los que liberaron. Al final tomaron el templo, la nación judía volvió a estar bajo el control de los conservadores ahora. Pero la infiltración de los principios griegos jamás fue erradicada. Los conservadores toman el lugar, los hasidines, pues, que de ahí vienen los fariseos, pero ya estaban plagados. No fue erradicado totalmente las ideas griegas, estaban plagados por ellas y no pudieron liberarse de ellas. De manera que cuando vino Jesús ya tenían esa incidencia ellos mismos. El enemigo había tenido éxito. Los judíos se alejaron de Dios otra vez y para suplir su falta de espiritualidad, los rabinos conservadores hicieron la religión judía más legalista. De ahí viene más el legalismo. Se le dio más a la ceremonia énfasis que a la propia religión, ¿verdad? Y la profeta en el deseado de toda la gente comenta esto, en la página 21. Dice ella, al apartarse de este periodo, de este tiempo, al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Importante. Este ritual había sido instituido por Cristo, pero los judíos perdieron de vista la vida espiritual de su ceremonia y se aferraron, todos sabemos, a las formas muertas de religión. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron, ahí vino la tradición, ¿verdad?, multiplicaron los requerimientos de su invención y cuando más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios se manifestaba en ellos. Mediante su santidad, por la multitud de su ceremonia, mientras que el corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. La profeta dijo eso, ¿verdad? Vamos a los días de Juan y Jesús. ¿Cómo se encontraba el pueblo en ese tiempo? Dice que Jesús y Juan fueron representados como ignorantes por los educadores de las escuelas rabínicas. Por eso los mataron. No es que le mandaban a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Eres tal, eres el otro, eres el profeta, eres el Elías. Le preguntaron a Cristo también, porque ellos no lo identificaron como el verdadero Mesías, porque estaban su mente plagada con tanta sofisma pagana a través de la filosofía y el intelectualismo que había penetrado. Dice que ellos no los consideraron maestros porque no habían aprendido en esas escuelas rabínicas. No eran maestros, no eran doctores en teología, no eran estudiados en los campos de la teología de ese tiempo. Entonces ellos estaban como descartados por el pueblo judío como maestro. Pero el Dios del cielo era su maestro. Miremos bien esto, hermanos, esto es muy bueno para nosotros, para este tiempo que estamos viviendo. Porque recordemos que Juan representa el segundo Elías. Y ahorita estamos en el tiempo del tercer Elías, ¿verdad? Y miremos algo interesante. Dice de que, pero el Dios del cielo era su maestro y todos los que le oían se quedaban asombrados por su conocimiento de las Escrituras. La primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. Debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo para obtener este conocimiento.
Y miremos la escuela de Cristo, escuela cristiana. Dice en Lucas capítulo 2, el verso 40 y 52, que eso lo leímos creo en el primer estudio que tuvimos. Dice que el niño crecía, una parte de él, el versículo 52, y el niño crecía y se fortalecía, hablando de Jesús, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y dice el verso 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El comentario bíblico dice que este pasaje se aplica a la niñez de Cristo hasta la edad que tuvo 12 años. Entonces ahí vemos el desarrollo integral de Cristo Jesús en el sistema verdadero de educación. Dice que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, y Jesús cumplió con ese desarrollo, ¿verdad? Estaba en la escuela de la verdadera educación, pero el pueblo de Dios había rechazado esa escuela. ¿Y cómo adquirió Jesús la educación? Deseado de toda la gente lo dice, en la página 50, el Consejo Inspirado nos dice, ¿cómo adquirió la educación Jesús? El niño Jesús no recibió la instrucción en las escuelas de la sinagoga. ¿Quién fue su primera maestra? ¿Qué estudiábamos el día de ayer? La verdadera educación tiene por centro ¿qué? La familia. Bajo ese sistema educativo fue creado Juan y fue creado Jesús, el sistema de educación de la familia, ayudado, dice, por el sistema de educación de la escuela de los profetas. Pero miremos algo de esto. Su madre fue su primera maestra, del labio de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. No fue a las escuelas rabínicas a aprender teología, no fue a aprender las tradiciones de los rabinos porque su ministerio no hubiera funcionado, ¿verdad? Dice que las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés les fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. Qué importante esto, hermano. Es un mensaje para nosotros hoy. Niñez y adolescencia, el periodo de instrucción, juventud. Dice que él no frecuentó escuelas rabínicas y que eran las escuelas de iglesia, supuestamente. No fue a la escuela, al colegio de iglesia, pues llamémosle hoy, pues, al centro educativo que la iglesia tiene estructurado. No la asistió Jesús. Es un mensaje para nosotros hoy. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. ¿Por qué? Porque Dios era su instructor. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra diligentemente cómo fue Jesús desde niño. Dedicó de sus primeros años a un estudio súper diligente de las Escrituras. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Estudiaba la vida de las plantas. ¿Cuál es el libro que estudió Adán en el principio? Aquí Jesús, 4000 años después, está estudiando el mismo libro. Estudiaba la vida de las plantas, estudiaba los animales, estudiaba los hombres, estudiaba las parábolas, dice, o sea que mediante las parábolas, dice, él enseñaba para ilustrar la verdad, ¿verdad? A través de esas lecciones que ocupaba de la naturaleza para ilustrar la verdad. Y dice que demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza. Comentario bíblico, tomo 5, en la página 695. Jesús participó del mejor tipo de ejercicio, no los deportes de los griegos que influenciaron a los judíos. El ejercicio útil, el que tiene la virtud de impartir verdadera fuerza y desarrollar plenamente las facultades. Estas actividades en la carpintería, oiga bien, en la carpintería lo prepararon para llevar su porción de las cargas de la vida. Así se benefició y fue una bendición para otros. Verdadera educación, Jesús creado en la verdadera educación.
No necesitó ir a escuelas de afuera. Ahora vamos a ver a Cristo como maestro de la verdadera educación. Cristo como alumno de la verdadera educación, ahora lo vamos a ver como maestro. Y recordemos que aquel caso, ¿verdad?, de Nicodemo, registrado en la Biblia, en el capítulo 3, hemos leído mucho esos pasajes. Y que miremos lo que Nicodemo, cómo Nicodemo le dijo a Jesús, reconoció a Jesús como un maestro. El mismo que estaba influenciado por la filosofía pagana, reconoce a Jesús cuando lo había seguido y ha escuchado sus predicaciones, lo conoce como maestro. Y lo conoce y le dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Lo reconoció un fariseo como maestro porque nadie puede hacer estas señales, dice, que tú haces si no vienen de Dios, si no Dios está con él. Pero dice el libro de la educación en la página 420, Cristo era el gran educador para la vida presente y futura. La educación verdadera es una vida que perdura solo para la vida actual, para la vida futura también. Entonces Jesús es el gran educador y Jesús es el gran maestro nuestro de este plan de educación verdadera. Dice que Cristo fue nuestro modelo en todas las cosas. Él fue conocido como maestro, no tanto por las palabras que él dijo, sino por la vida que él vivió. Y eso es importante. Lo que se decía en la mañana, en la meditación, que tenemos que ser practicantes de la verdad, ¿verdad? Hacedores de la verdad. Como en el libro Fundamento de Educación Cristiana, en la página 408, hablando de sus enseñanzas, Cristo no enseñó materias seculares. Digamos bien, Cristo no enseñó materias seculares como maestro, ni usó la filosofía pagana de ese tiempo, no usó Cristo artificio filosófico, artificio filosófico, y dice que no fue ni jactancioso, ¿verdad? El saber, ¿verdad?, de los eruditos de la tierra. Jesús no introdujo en sus enseñanzas la ciencia de los hombres. No introdujo Jesús ciencia de los hombres, nada de mezcla. Todo fue puro, verdadera educación. La escuela de él era una escuela de entrenamiento para obreros. Él escogió a humildes pescadores. Él no escogió a los rabinos. Él no escogió sino a humildes pescadores porque sus mentes no tenían prejuicios como la mente de ese tiempo tenían los judíos. Y tenían menos que desaprender antes de aceptar la verdad, porque no estaban prejuiciados. Con sus apóstoles escogidos, Cristo se apartó de la confusión de la ciudad a la quietud de los campos y la montaña. Y de las montañas, verdadera educación, ¿verdad? Donde nos manda. Durante 3 años, dice, trabajaron en conexión con el Salvador y por medio de sus enseñanzas los apóstoles hacían obras de curación. Su ejemplo fue preparado para llevar a cabo la obra que él reemplazó, ¿verdad? Y esto es importante para nosotros ahorita. En Obreros Evangélicos, en la página 264, un mensaje para nosotros ahorita dice, el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como los primeros discípulos. Por imperfecto y pecaminoso que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo, con Él, ¿verdad?, para que seamos aprendices de Cristo o de la escuela de Cristo. Qué importante es esto. Bueno, vamos a entrar ahora a una etapa importante de la historia que tiene que ver, digamos, con el desarrollo de este falso sistema de educación que fue traído de allá, de Grecia, pero más bien que como decíamos ayer, Grecia lo desarrolló, lo trajo de Egipto, pero sabemos que ese su origen fue al principio también en el tiempo de los antediluvianos, nada más que con mayor desarrollo ahorita. Ahorita en este tiempo, del tiempo de la Edad Media.
los griegos y los papados también desarrolló ese sistema. La iglesia cristiana primitiva, dice, al comienzo enseñaron a sus hijos las verdades basadas en las escrituras. En el tiempo de la iglesia primitiva, qué importante es esto. Pero antes del cierre del primer siglo, la tendencia de mezclar las enseñanzas cristianas y la filosofía pagana ya era evidente. Y es verdad, hermano. Los apóstoles, todos hemos leído la carta de los apóstoles, el libro de Hechos, y los apóstoles tuvieron que enfrentarse a herejías. Y esas herejías que enfrentaron los apóstoles eran producto de esta mezcla, que es la que estamos hablando, de la filosofía pagana con religión. Habían tantas herejías, pero las principales herejías que había en ese tiempo que lucharon Pablo, Juan, Pedro y los apóstoles lucharon contra esas herejías. Eran gnósticas y eran docetistas. Eran referentes a la cristología, referentes a la naturaleza humana de Jesús, que la estaban distorsionando. ¿Qué creían? ¿Qué enseñaban estos maestros? Supuestamente eran grandes maestros. Enseñaban que Cristo no había venido verdaderamente en carne, que era solo de apariencia su naturaleza humana. Y por eso Juan ataca a esa herejía y dice que el que predique que Cristo no ha venido en carne, ese no es de Dios, pero el que predique que Cristo ha venido en carne, ese es de Dios. Es contra esa herejía que estaba luchando el apóstol Juan, que aquí lo dice en el pasaje de Primera de Juan 4, 1, 3. No. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas en ese tiempo han salido por el mundo. ¿Y saben de dónde? Dentro del pueblo de Dios, porque había una mezcla. Habían unas personas que venían como eruditos de Alejandría y se infiltraban ahí como cristianos, supuestamente cristianos verdaderos, y le hicieron la guerra a Juan. Hubo uno famoso, un Cerinto, dice que le hizo la guerra a Juan, que fue un maestro de Alejandría. Y dice aquí, siguiendo el versículo, en esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en naturaleza humana, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, le llamó anticristo a ese tiempo. Pablo luchó contra esas ideas también. En la carta a Colosenses ahí habla, mirad que nadie nos engañe, dice Pablo, ¿por medio de qué? Filosofías y hueca sutileza. ¿Cuál es el origen de esa filosofía y hueca sutileza? Eran tradiciones de los hombres, que habían sido cimentadas y formadas en ese tiempo de silencio profético del período intertestamentario, ¿verdad? Qué importante esto, entonces quedó plagado, ¿verdad? No se pudo erradicar totalmente. Supuestamente después, miremos segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 7 y 8, hablando del hombre de pecado, ¿verdad? El hijo de perdición. Y dice Pablo aquí, importante, porque Pablo dice estas palabras, que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando en su tiempo. Alguien puede decir, pero el papado ni siquiera existía, y es verdad, pero las ideas que formaron al papado, la filosofía que formó al papado, ya existían en los días de Pablo, y por eso le llamó el misterio de la iniquidad, ya está en acción, dice Pablo. Y eran las ideas, el germen que de ahí iba a salir el sistema jesuita, el sistema papal. Y supuestamente vinieron los famosos padres de la iglesia, que se le llaman padres de la iglesia, a contrarrestar esas herejías. Han estudiado la historia de Irineo, tiene un libro que se llama Contra herejía, uno de los padres de la iglesia, que se le llama así, pues todavía comúnmente se le llama así. Y dice que ellos lucharon contra esas herejías que tenían que ver con la naturaleza de Cristo. Y vinieron otros como Justino Mártir, pero dice que en el siglo II o III más o menos, hubieron dos de estos padres que tuvieron una influencia grande.
y que ellos, dice la historia, pavimentaron el camino para el papado, para el sistema papal. Y fueron Clemente de Alejandría y Orígenes. Esos sentaron las bases para que apareciera el papado con un sistema educacional basado en ellos mismos. Ellos fueron educados en la escuela de Alejandría, cuya educación era una mezcla de cristianismo y paganismo. Clemente de Alejandría introdujo la filosofía griega en la escuela en que él estaba enseñando y a través de sus discípulos pavimentó el camino para que el papado tuviera poder. Pero Orígenes fue más allá. Dice que la filosofía platónica Orígenes la colocó como una prueba para toda religión. ¿Y qué dijo Orígenes? Dijo que para que pudiera interpretarse, aquí hablando, las escrituras se debían de interpretar con el razonamiento filosófico. Es decir, con mente humana y no con mente divina. Y él creó métodos ahí, ¿verdad? Y dice que a la verdad, así ocurrió, dice. Fue lo que ocurrió, dice, porque después los discípulos de él interpretaron las verdades divinas de la religión de acuerdo al tenor de la filosofía platónica. De estos maestros derivó el origen de la teología escolástica o filosófica, de ahí viene. O sea, interpretar la Biblia con la filosofía pagana que era traída de los griegos. Sin la filosofía, que era la sabiduría verdadera, supuestamente los hombres, no se podía entender la Biblia, ¿verdad? Eso. Y hay tres individuos que aparecen como representantes de tres sistemas de educación. Platón personifica a la filosofía pagana pura. Cristo es la verdad, ¿verdad? Es decir, el sistema de educación verdadero. Y Orígenes personifica la mezcla de ambas. Un poquito de verdad, pero mucha teología falsa o filosofía falsa, dice. Y dice que desde un punto de vista educacional se le considera a Orígenes la historia como el padre del papado, el cual es el misterio de la iniquidad. Y miremos la educación en la Edad Media. En la Edad Media ya aparece el escolasticismo, que es una interpretación filosófica de las Escrituras que trajo su origen de Orígenes. Esta corriente tuvo su origen en las escuelas cristianas. No ha habido otra teoría que haya pisoteado tanto la fe como esta. El papado fue el resultado de este esquema educacional. La vida y el poder del cristianismo desapareció y solo permaneció la forma. Se ha dicho que el paganismo con la ropa del cristianismo entró a la iglesia, ¿verdad? Y esto se ha diseminado a través de las escuelas. Vamos avanzando un poquito en el tiempo. Miremos el origen de las universidades europeas. Es importante esto, origen de las universidades europeas. Dice que la historia del surgimiento de las universidades europeas, que fueron las primeras en el mundo, las universidades europeas, arroja luz con respecto a la actitud del papado hacia la educación. Grecia se lo ofreció a Europa en la forma del platonismo y hizo naturalmente suficiente uso de diplomas y grados. Diplomas y grados. Miremos a este historiador que lo cita Sutherland. Los estudiantes eran llamados a las universidades cuando eran apenas unos muchachos, digamos bien, la historia de las universidades en Europa. Y por cientos y miles lo hacían pasar por cursos de instrucción y del cual salían al final de 10, 20 y algunas veces hasta 40 años con un grado. Importante. Los estudiantes antiguos, especialmente aquellos en la Facultad de Teología, con sus 15 o 16 años de curso, alcanzaban en este respecto una mucho mayor notoriedad. A la edad de 30 o 40 años, el estudiante en la universidad era todavía un escolar. Qué interesante, este es un dato histórico interesante. El pastor Sutherland lo cita ahí en su libro, ¿verdad? Fuentes vivas, cisterna rota. Y dice que en el año siempre en esa etapa,
En el año de 1219, el Papa Honorius III interfirió en la garantización de grados y títulos, o grados o títulos, perdón. Comenzaron a dar títulos las universidades, grados, para imponer una revicción, dice, contra los abusos. Dijo que ellos, los papas, la Iglesia Católica, debían ser conferidos, dice, por el permiso del archidecano de la catedral y bajo su presidencia. ¿Quién es el que daba los títulos ahí? El papado, ¿verdad? El papado. La Iglesia había ganado, dice, el control de las universidades y a través de sus representantes garantizaban los grados o títulos para mantener la autoridad en sus propias manos. A nadie se le permitía enseñar si no tenía una licencia garantizada por la universidad después de haber enseñado un examen. Y ahora viene la aplicación que da el mismo pastor. Nuestros grados modernos, dice, de bachiller, máster, licenciatura y doctorado, etcétera, fueron adoptados en las universidades en esta etapa de la historia educacional. Aquí está la fuente histórica. Un curso completo en la universidad es representado por 4 grados: bachiller, maestría, licenciatura y finalmente doctorado, el cual normalmente se obtenía a la edad de 20 o 35 años. El próximo desarrollo del sistema de grados fue la intrusión de los grados de bachiller y maestría o licenciatura en cada una de las facultades superiores, teología, leyes y medicina. Y este dato es relevante. Un hombre que hubiese terminado sus estudios preliminares a la edad de 21 años y quisiese especializarse en teología, medicina o leyes, tenía que pasar por la etapa de bachiller en teología o de medicina o de leyes y después el de maestro licenciado antes de obtener el título de doctor. El bachillerato de medicina o leyes se obtenía en 3 años, el de teología en 7, en 4 años más de estudio se conseguía el grado de doctor. Siempre lo cita Sutherland, dice aquí, el conferir grado o título se originó a través de ¿quién? Del Papa. Y estamos en este tiempo todavía, ¿verdad? Se preserva esto. El papado controló la educación en la Edad Media. Recordemos algo, antes de seguir. En la escuela de los profetas se daban títulos, se daban grados. ¿Cuándo se comenzaron a dar grados? Después en las escuelas rabínicas. En las escuelas rabínicas, cuando se degeneró la educación verdadera. Aquí también. Aquí el papado degeneró la educación verdadera. No el papado, desde tiempo venía, ¿verdad? Porque desde el tiempo posterior a los discípulos, los famosos maestros o doctores se le llama, o los padres de la iglesia, ellos fueron los que hicieron todo esto, ¿verdad? Los que dieron la cimentación al sistema católico romano. Dice que, y esto que viene es relevante, vamos a entrar a la etapa de la Reforma. Muchos creemos que Martín Lutero solamente para contrarrestar el sistema católico romano, para contrarrestar a todos los que predicaban esa salvación por obra, ¿verdad? A todo ese sistema falso de religión y de educación, muchos creemos que lo hizo solamente a través de la doctrina. Lutero fue más allá de la doctrina. Él sabía que la fuerza del papado estaba en su sistema educativo. Entonces Lutero se preparó para eso. Vamos a ver algunos escritos. El papado controló la educación en la Edad Media y sabemos que hoy está tratando de hacer lo mismo. Lutero y otros reformadores también reconocieron este hecho y trataron de derrocar la tiranía del papado estableciendo nuevas escuelas. La famosa escuela de Wittenberg, una de las escuelas más famosas que hubo en el tiempo de la Reforma, donde la libertad de pensamiento fue promovida a través de la fe en la palabra de Dios. Pero vamos a hacer, como dicen, un interludio ahí, ¿verdad? Porque en ese tiempo hubo un pueblo que no se rindió a ese sistema educativo.
y fue el pueblo de los valdenses. Y ese pueblo tuvo que huir para no someterse a ese sistema de educación falso. Y ese pueblo tuvo que ser perseguido. Ese pueblo tuvo que hacer muchos sacrificios para ellos permanecer en el sistema educativo que Dios había establecido. En Conflicto de los Siglos, en la página 66, ahí habla bastante sobre esto, dice, aquí está un poquito, vamos a leer, dice que en que sumida la tierra en tiniebla, en los tiempos de ellos, el largo periodo de la supremacía papal ya estaba en tiniebla porque toda la educación la tenían controlada ellos, la religión. La luz de la verdad no pudo apagarse por completo, el Cristo del remanente. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Dice que estos hombres fueron acusados como herejes y su carácter fue difamado, sus escritos fueron prohibidos, fueron adulterados, fueron mutilados, sin embargo permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como una herencia sagrada para las generaciones futuras, principalmente para este tiempo. ¿Cómo era la fe de ellos? Dice Conflicto de los Siglos, pura, sin contaminación filosófica, sin ninguna idea escolástica. Ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de la verdad, oiga bien, más que las casas, más que las tierras, más que los amigos y parientes y más que la vida misma. ¿Qué clase de experiencia es esta, hermano? Esta es una experiencia y esta experiencia va a tener que pasar el pueblo de Dios en el tiempo final. La misma experiencia que pasaban, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar por esa experiencia. Trabajaban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes, con la juventud, en el sistema de educación de ellos. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la santa ley de Dios. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan, sacrificio. Ellos eran de sostén propio, Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de tierra, autosostenimiento entre las montañas, tierras infértiles, y las hacían producir, ¿verdad? La economía y la abnegación más rigurosa formaba parte de la educación que recibían los niños como único legado. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Mientras se acostumbraban a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaban la cultura de su inteligencia, estudiaban la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a la reforma del siglo XVI, la última parte de este tema. ¿Qué ocurrió con la reforma? Ahí viene la reforma educacional. Dice que Lutero, dice este escrito, Painter, en la historia de la educación, ahí lo dice, Lutero sabía que para que hubiera una reforma completa, debía comenzar a trabajarse con el sistema educativo que estaba controlado por el papado. No solo con la teología luchó Lutero. No solamente, sino se fue a las raíces del mal, al sistema educativo que tenía implantado el papado. Y en el año 1524, Lutero hizo un apelo de una maravillosa energía a las autoridades de las ciudades alemanas para el establecimiento de escuelas con un nuevo método de educación. Si consideramos su carácter pionero en esa educación, debemos verlo como el más importante tratado educacional jamás escrito a Lutero. Lutero fue no solamente fue un teólogo que se dedicó a enfrentar las doctrinas, fue un reformador grande en la educación. Y dice el mismo autor,
Lutero sintió que para fortalecer la reforma era requisito trabajar con los jóvenes para mejorar las escuelas y para propagar por todo el cristianismo el conocimiento necesario para un profundo estudio de la Santa Escritura. Esto fue uno de los resultados. Los cambios introducidos por Lutero no fueron superficiales, sino que la reforma como un movimiento religioso golpeó fuertemente al papado. Miremos bien, ahí fue donde el papado sintió el golpe. Y cortó directamente, aquí está importante, hermano, y cortó directamente los métodos educacionales establecidos para la educación popular. Los métodos papales, él, en el tiempo que él estuvo, prácticamente los desarraigó. Y dice, eso significó un cambio en los cursos. Cambiaron los cursos, una idea diferente de graduación, un cambio en los libros de texto, en métodos de enseñanza, métodos de estudio y carácter de los maestros. Un cambio total, completo, ¿verdad? Y aquí Dios unió a dos grandes reformadores, Lutero y Melanchthon. Dice que sin la unión de ellos dos no hubiera sido posible esa reforma educacional que hubo en ese tiempo. Y no podemos admirar demasiado la bondad y la sabiduría de Dios al juntar a dos hombres tan diferentes y sin embargo tan necesarios, el uno para el otro. Lutero poseía calor humano, vigor y fortaleza. ¿Y cómo era Melanchthon? Poseía claridad, discreción y suavidad. Lutero le dio energía a Melanchthon. ¿Qué es lo que hacía Melanchthon? Moderaba a Lutero. En los momentos difíciles que estaba Lutero, Melanchthon como que lo hacía bajar. Si Lutero hubiese estado sin Melanchthon, tal vez el torrente habría sobrepasado sus riberas. Y Melanchthon, cuando le fue retirado a Lutero debido a su muerte, dudó y cedió donde no debía haber cedido. Y de ahí vino el problema serio que lo vamos a ver adelante. De esta unión de esas dos almas fluyó la gran reforma educacional del siglo XVI. Ambos hicieron lo que ninguno de los dos podría haber hecho solo. Se decidió reformar el método de instrucción. Ciertos cursos que poseían meramente una importancia escolástica del papado, ¿verdad?, fueron suprimidos y al mismo tiempo el estudio de los clásicos recibió un nuevo impulso. La escuela de Wittenberg fue transformada y el contraste con las universidades se volvió cada día más visible. Y ellos elaboraron un plan, dice, para la escuela de Sajonia, ahí en Sajonia. En 1528, dice, se llevó a cabo ese plan escolar, el cual sirvió como base para la organización de muchas escuelas de Alemania. Muchas escuelas, no solo en Alemania, esto trascendió en el continente europeo. Y el método de ellos era, dice, que el maestro no debe sobrecargar a niños con muchos libros. Así evite muchos estudios para los niños y para la juventud. No coloque muchos libros en sus manos, decían ellos, no hay que estudiar tanto periodo de tiempo que gastaba el papado en graduarlo en 20, 30, hasta 40 años, ¿verdad? Y dice que los agrupó de acuerdo a sus habilidades y este plan parece resistir un sistema universalmente seguido hoy. Wittenberg dice que floreció más y más y eclipsó a todas las demás escuelas, dice. O sea que fue una escuela, después se transformó en una universidad, fue una escuela prácticamente donde todo el mundo llegaba a estudiar, quería aprender la educación verdadera, ¿verdad? Después murió Lutero y entonces Melanchthon fue incapaz de llevar adelante la obra. Y vinieron teólogos, pastores, ministros en cuya mano cayó la obra de reforma. En vez de multiplicar las iglesias cristianas, ellos dejaron a un lado la obra de esa época. Y vemos que aparece el papado aprovechando ese tiempo y el éxito de las escuelas jesuitas. Dice que el papado aprovechó ese momento, ese tiempo, y comenzó a contrarrestar la obra educacional que Lutero y Melanchthon habían propagado.
Y dice que fue exitoso. Y dice que venían a las escuelas los jesuitas grandes hombres. En 1710 ellos tenían 612 colegios, 157 escuelas normales, 24 universidades y un gran número de escuelas menores. Y la orden jesuita, ¿verdad?, trató, dice, de controlar la educación. Ese fue su blanco, dice, más efectivo. Y desarrolló un sistema educacional inmenso en los países protestantes donde Lutero había estado, llegó a desbaratar esa obra, ¿verdad? Y ese sistema jesuita de educación tuvo un éxito rotundo, ya voy terminando, y cerca de un siglo todos los hombres destacados entre la cristiandad procedieron de las escuelas jesuitas. Las escuelas jesuitas dice que opacaron las escuelas protestantes como un parásito, le chuparon la vida, sus labores estaban por sobre todos, dice, dedicadas a las universidades y conquistaron, me voy a saltar, a los alemanes en su propio terreno, en su misma casa y le arrebataron su tierra natal. Bien, para terminar, esta conquista continuó rápidamente por todos los países de Europa, conquistaron hasta Inglaterra, llevaron a los jóvenes ingleses a Roma, educándolos en escuelas jesuitas y después se introdujeron al Nuevo Mundo en los Estados Unidos, que eso es lo que lo vamos a ver ahora más tarde. Bien, vamos a terminar ahí, hermano. Yo sé que este estudio de historia es muy cansador, pero teníamos que ver esto, hermano. Estos datos son relevantes para nosotros, para saber de dónde viene, ¿verdad? Y esto apenas es un resumen. Terminamos pues orando, hermano, por favor. Muchísimas gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos ayudado a estudiar esta parte histórica que es importante para este tiempo, para que aprendamos muchas lecciones y no caigamos en la trampa en que cayeron los antepasados. Gracias, Señor, a esta hora en Cristo Jesús. Amén. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.